Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias por cada día acompañarnos, por orar por este ministerio y compartirlo con otros. Gracias por tus oraciones. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 16. Dios lo hace todo nuevo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la tercera vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios lo hace todo nuevo. Aquí tenemos una nueva etapa en la historia de la iglesia cristiana. El evangelio a los gentiles. En un momento solamente los discípulos han compartido el evangelio solo a judíos, con excepción de Felipe, a los samaritanos. Pero no han entendido todavía que el mensaje es a todas las naciones. Y mientras Pedro se encuentra en Jope, Dios visita de una manera sobrenatural, enviando un ángel a un centurión llamado Cornelio. Un centurión era el jefe de 100 soldados, un comandante. Y ese comandante había sido un hombre piadoso, era temeroso, además era compasivo. El hombre continuamente hacía donaciones y ayudaba a los pobres. Pues mientras estaba allí, quizás en un tiempo de oración, tiene una visión como a la hora novena del día. Curiosamente son las 3 de la tarde, la hora de la oración, la hora en que murió el Señor. Quizás este centurión tiene simpatía con el judaísmo. Y mientras él está orando, el mensaje del ángel es: tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria delante de Dios. Significa que todo lo que los hombres hacemos para mostrar misericordia, ayuda a la gente, Dios lo toma en cuenta. La Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová le presta. Por tanto, cuando Dios muestra su misericordia, cuando Dios muestra su bondad a través de nosotros, nada quedará en vano. Dice la Escritura que aún un vaso de agua no quedará sin respuesta, sin recompensa. Y Dios abrió el corazón generoso de Cornelio, permitió que el evangelio fuese llevado
a los gentiles. Así que mientras se encuentra en Jope, allí Pedro está en casa de un cierto Simón curtidor. Es curioso, él no quiere entrar a casa de un romano, pero está en casa de un curtidor. En la casa de los curtidores había animales muertos, había pieles, había todo tipo de cosas. Y Pedro se encuentra ahí. El evangelio ha llegado a Jope, el caso de Lida, el caso de Dorcas, la resurrección, y mucha gente ha conocido el poder de Dios y la misericordia por el ministerio de Pedro. Y mientras el apóstol se encuentra en un tiempo de oración, le viene este éxtasis. Ahora, es una visión demasiado compleja, porque en la visión baja un lienzo del cielo lleno de todo tipo de cuadrúpedos y hasta reptiles, lo que para un judío son animales inmundos. En el libro de Levíticos viene la lista de animales limpios y de animales inmundos. Y la voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, Señor. Vaya, Pedro es alguien que es impulsivo y hasta insolente, porque le dice no al Señor. ¿Cuántas personas, después de que se les muestra la verdad y se les muestra revelaciones del cielo, aún dicen no? Dios tiene que convencer primero a Pedro antes que a Cornelio. Cornelio fue pronto en obedecer, enviando a 2 de sus más leales soldados. Pero Pedro dice no al Señor. Pero como es repetitiva la visión, Pedro se quedó confundido. Cuando le dijeron esto, él dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Por supuesto que Pedro está pensando en el plano físico, siempre en el plano terrenal. Los discípulos, siempre que Jesús quiso enseñarles una verdad espiritual, pensaron siempre en el plano terrenal. Sin embargo, para Jesús todos los hombres son importantes. La visión que Dios tiene para ti, para mí, el mensaje de Dios para todos los creyentes hoy en día, es que todas las personas, todos los individuos son igualmente valiosos. En la edición de mañana veremos cómo Dios se refiere no a animales, sino a personas. Sin embargo, en la mentalidad judía siempre fue que las otras naciones, si no tenían el mismo valor que tenían ellos mismos, si se creían superiores a todos. Y Dios les dice, y Dios te dice a ti y a mí: lo que Dios creó, no lo llames tú común, ni lo llames inmundo. ¿Sí? Dios ama a todas las personas. Y si bien más tarde también Pedro va a batallar con su mentalidad judía, al estar en las iglesias gentiles, más tarde en la época de los Gálatas, que él comía con los gentiles, pero cuando venían los judíos, él simulaba que ya no comía y ni se juntaba con ellos, al punto que Pablo lo tuvo que confrontar. Hay debilidades en las personas, y aún en los grandes hombres como Pedro, sí, que tienen que ser tratadas. Pregúntate: ¿has hecho acepción de personas? ¿Has tratado con menosprecio a otros? ¿Te has creído superior a los demás? A lo mejor no lo has dicho, pero tienes tus reservas para con aquellos que son de humilde condición, o incluso personas que viven en un estado de calle, que a veces acercarte a ellos, hacer misericordia, no huelen bien, etc. Y eso tenemos que tratarlo. Dios ama a todos por igual. Dios mira los corazones de la gente. Y porque Él tiene amor y tiene interés por todas las naciones. Aún así, tenemos que mirar. Hay grupos en la sociedad que no están siendo alcanzados. Que Dios despierte una iglesia con ojos abiertos para mirar a aquellos que están en necesidad, que nadie les está compartiendo, y tenemos que ir a ellos.
Te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.